Muy buenas noches, yo soy Carlos Fernando Villa y estamos en Tiempo de Mercadeo. Y en esta oportunidad vamos a trabajar un tema que, si bien hemos tratado antes, la verdad es que se ha convertido en otro de los temas que en el marketing o en el mercadeo más atención está requiriendo por lo que está sucediendo en el mundo, porque las comunicaciones siguen fallando, siguen puestas en tela de juicio, y vamos entonces a conversar con una persona con la que también hicimos sus programas anteriores, pero por ser comunicadora y por ser una experta en ese campo, la verdad nos alegra mucho tenerla aquí, Mónica Arango. Con ella vamos a hablar entonces en un segundito sobre la comunicación asertiva en el mercadeo. Ya volvemos. Mónica, bienvenida nuevamente. Muchas gracias. Qué bueno tenerte aquí otra vez. Tan bueno que pasamos. Además a mí me que encanta venir porque es que uno A mí conversa las que Mónicas es son muy las que rico. más me gustan. ¿Ah, sí? Sí, claro. Mucho cuidado. ¿Cómo vas? Pues bien, bien, bien. ¿Qué es la asertividad en comunicaciones? A ver, empecemos por ahí. ¿Qué es una comunicación asertiva? ¿Qué es eso? No, mentiras. Te voy a dar una respuesta que me dio mi hijo de 5, no, cuando tenía 4 años. Ya tiene 5, pero tenía 4 años. Te voy a contar una historia. Porque me pareció muy asertiva su respuesta, hablando de eso. Y es que un día coge el iPad del papá, el papá también es comunicador, y abrió una presentación en PowerPoint que decía comunicación asertiva. Entonces se sienta al lado mío y dice, mamá, ¿qué dice acá? Entonces le digo yo, ahí dice comunicación asertiva. Y me dice, ¿comunicación asertiva? ¿Y qué es comunicación asertiva? Y yo, uno como le explica a un niño de 4 años que es comunicación asertiva para que él entienda. Entonces yo, ¡ayuda! Entonces acudí al papá y el papá dice, mira amor, es como cuando uno quiere decirle a alguien algo, pero necesita que lo entienda muy bien para que esa persona haga lo que uno quiere que esa persona haga. Y el niño se queda pensando y dice, ya entendí, como lo que yo hago con mis abuelitos. Exactamente, que lo Pero manejan. así lo entendió, así o más claro, pues porque obviamente los abuelos hacen, o sea, es un... Los todo. abuelos hacemos lo que los nietos quieran. Todo, entonces él más o menos manipula, que es diferente a la manipulación No, sí, a la más o menos. asertividad, pero no, él manipula, pero es diferente la manipulación a la asertividad a los abuelos para que le den el dulce a destiempo cuando los papás no lo dejan, pero es que llega con esa carita de ternero huérfano, de gatico de Shrek a pedir que los abuelos no tienen otra opción que decir, dale, yo hago lo que tú quieres que yo haga. Claro, es que para eso estamos los abuelos. Decime si esa no es una muy buena definición de sí. comunicación asertiva. Bueno, y entonces, ¿qué es lo que está pasando con la comunicación de mercadeo? ¿Por qué sigue fallando tanto? Yo creo que, que todavía nos falta en la comunicación una cosa muy importante. El fundamento esencial de la comunicación es la escucha. Todo el día somos como unos loritos hablando, desde las campañas, desde las instituciones, desde las empresas, diciendo lo que yo quiero que el otro escuche, pero es que no escucho al otro sobre lo que él quiere escuchar o cómo él entiende. Entonces, si no partimos desde el principio básico de la escucha, si no abrimos canales de escucha hacia el público, siempre le vamos a hablar desde nosotros. Entonces, yo siempre pongo un ejemplo, pues y para esto me toca hablar como de lo que yo hago. Realmente lo que yo hago es mucho relaciones con medios de comunicación y relaciones con prensa. Y en este ejercicio profesional me toca escribir muchos boletines de prensa, de eventos. Entonces, por ejemplo, me contratan de un evento académico, pongamos un ejemplo, en el ámbito de la madera o en el ámbito de la construcción, ¿cierto? Entonces uno escribe el boletín de prensa para hablarle a los periodistas, que los periodistas a su vez le hablan a mi papá, a mi mamá, a mi abuelita, a mi primo, a la gente de a pie, ¿cierto? Y uno escribe el texto y vienen los académicos, con todo el respeto, a decir, vení, es que ese término está impreciso, es que esto no lo puedes decir. Entonces tenemos que ser muy inteligentes para hacer la traducción, hablando en términos reales, en términos que se use bien el lenguaje, o sea, que no sea incorrecto, que no sea impreciso, pero que lo entienda mi abuelita, lo entienda mi mamá y lo entienda el periodista, porque si yo quiero que el periodista me copie, publique lo que yo estoy tratando de decirle, pues le tengo que hablar en sus términos, pero entonces si empezamos con términos súper especializados, nunca me van a copiar y nunca me van a publicar, y eso pasa en el mercadeo. Yo creo que por eso, y las comparaciones no son odiosas, pero creo que por eso los argentinos nos han enseñado mucho eso. Claro. Los argentinos, en su lenguaje comunicacional del mercadeo, hablaban de vos sabés. Ellos fueron los que empezaron, yo aquí lo empezamos a usar, pero ya más tardecito. Claro. Pero vos ¿qué pensás? Sabés, y la verdad es que
le hablaban a la gente como la gente habla. Y no solo en el lenguaje, en lo visual. A mí me llama la atención ver las campañas publicitarias de muchos países latinoamericanos donde las imágenes son todos rubios de ojos azules y nosotros no somos eso. Cuando empiezan las campañas publicitarias a dar un viraje y a mostrar a las personas tal y como somos, que eso lo ha sabido copiar muy bien la comunicación pública, y es verse reflejado ahí la señora de a pie, el público al que yo le quiero llegar, independiente de si es un empresario de alto nivel o de si es una persona de escasos recursos o de si es un niño o si es un adulto o si es un doctor o es lo que sea, le hablo en ese mismo lenguaje, él me copia. Entonces mira que en las campañas latinoamericanas muchas veces no pasa eso, sigue pasando que, pues yo, por ejemplo en el caso de Perú, cada vez que me bajo o veo en las campañas de los bancos peruanos, o de muchos, pues obviamente hay otros que no y que lo hacen muy bien, son rubios de ojos verdes, y no, decime cuál es el porcentaje de la población en Perú que es rubia de ojos verdes, por favor. Entonces no estamos siendo asertivos en esa comunicación. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? Primero, escuchar. Segundo, yo creo que pues el cliché, el sentido común es el menos común de los sentidos, pero es que es verdad. Sí. Es verdad, o sea, es sentido verdad, común. Pero cuando yo te pregunto qué hacemos, es porque recuerdo que en alguna ocasión, en un seminario de comunicaciones de mercadeo, nos decían que para uno poder trabajar una comunicación asertiva, debe ejercitarse de manera que cada cosa que se quiera decir, Sí. se debía trabajar en 20 versiones diferentes. ¿Así? 20 Me estás enseñando. por una razón muy simple. Contame. Porque hoy los segmentos de mercado son más diversos y con la oferta que existe, que es una oferta supremamente amplia, como que supera la demanda en la mayoría de los casos, pues la verdad es que se ha ido generando una microsegmentación en los mercados Sí. que hace que yo no pueda hablarle lo mismo a un joven que a un adulto, que a un anciano. Segmentando esos públicos. El mensaje debe ser el mismo, pero en diferente forma. Totalmente. Y entonces, cuando hay esas cosas, y no solamente eso, sino que los estratos sociales, la capacidad de comprensión de la gente no es la misma, pues entonces eso ha ido haciendo que se multiplique. Es que incluso no solamente tengo que tener en cuenta el público al que voy a llegar, sino el medio a través del cual Claro. yo voy a comunicar, porque no es lo mismo si yo, digamos, un mensaje... Pero dejémoslo ahí para que hablemos de la revista Tiempo de Mercadeo. Ah, bueno, dale, Le después hablamos del recomendamos a la tema del gente la medio y del revista mensaje. Tiempo de Mercadeo, que ya está circulando en la versión número 37, la edición número 37, y que se puede obtener en nuestras oficinas en el 268-2430 o en www.tiempodemercadeo.com. Ya venimos. Bueno, Mónica, sigamos entonces. Ese ejercicio yo creo que vale la pena que la gente lo intente hacer. Pero no se trata de cambiar 2 o 3 palabras, no, es cambiar completamente el texto, pero que diga lo mismo y que la gente lo pueda entender. Y por eso es que se dice, hombre, ¿por qué 20 versiones? Por la cantidad de segmentos a los cuales tenemos que hablar. Repito, no es lo mismo hablarle a los niños, que hablarle a los jóvenes, o que hablarle a los adultos, o que hablarle a los ancianos de los diferentes estratos. Y tú sabes también que en la comunicación, cuando uno se dirige al padre y la madre, pues le tiene que hablar distinto a los hijos, hoy en día. Total. A mí lo que me llama la atención de lo que estás diciendo es que sean 20 versiones. Pues Porque 20, es que está como difícil el tema. La verdad es que cuando en las diferentes actividades de capacitación que uno maneja, le dice a la gente, hágame 5 versiones de este texto, la gente no llega a 3. Es que es difícil. Porque la gente no maneja la dicción como para llegar a modificar los textos de manera tal que diga lo mismo con una versión completamente distinta. Ve, hay un teórico, no de la comunicación, de hecho es muy loco porque es un biólogo, que se llama Humberto Maturana. Y él... Pero no es futbolista. No es el mismo. Maturana tiene toda una teoría construida a través de, se llama bueno, es una teoría de la biología cultural, donde se enfoca mucho a partir del estudio del comportamiento de los animales, pasa el comportamiento humano y a preguntarse cómo hacemos lo que hacemos, pero esto para contarte que él en la comunicación habla de un asunto que llama los ámbitos de actuación. ¿Qué son los ámbitos de actuación? No es nada distinto a yo pensar desde dónde hago lo que hago, ¿cierto? Cuando yo estoy sentada aquí, por ejemplo, con este vestido negro y con este collar,
lo hago por un motivo, ¿cierto? Entonces, quien me ve en la televisión ya me caracteriza y dice, es que esta debe vivir así o tener así. Claro, claro, ¿cierto? porque hay un principio de la comunicación mercadológica que dice que todo y todos comunican. Exactamente. Todo y todos, no es solamente todo lo que uno diga, no, todo y todos, como se vista uno, como camine, como hable, como coma, como esté en la oficina, como esté el ambiente en la casa. Y cada uno, esto para las relaciones personales, como para el mercadeo, como para todo es válido, el tema de los ámbitos de actuación. Es saber, un niño de lo que hablábamos ahora, de cómo le explico al niño de 5 años qué es comunicación asertiva. O sea, desde dónde el niño entiende qué referentes tiene el niño para yo poderle hablar en su lenguaje. Entonces, entender ese ámbito de actuación es muy importante, que es muy distinto a hablarle al doctor en comunicaciones de comunicación asertiva. Entonces, es entender el desde dónde dice lo que dice, desde dónde hace lo que hace, para yo poderle hablar. Entonces, ahí sí podríamos hablar de 20 versiones, si tenemos en cuenta 20 ámbitos de actuación distintos cuando yo voy a crear el mensaje. Desde un punto de vista. Desde otro, vuelvo a lo que te decía ahora. Pero es que bueno, mira, porque vamos a hacer el ejercicio. Si le vamos a hablar de un vestido. Sí, vamos a vender ropa. A las mujeres jóvenes, sí. O sea, entre 15 y 65 años. Sí. ¿Cierto? Que son jóvenes. Jóvenes de entre 15 y 65. No, fíjate, si vamos a hablar del vestido de la mujer, pues mira, le tenemos que hablar. Cojamos nomás que los estratos 5 o 6. Sí. O cojamos el estrato 1 o 2, cualquiera que tú quieras. Sí. Tienes que hablar a la mujer de 15, que habla muy distinto a la mujer de 20 y 25. Total. Y que hace cosas muy diferentes. Y que hace cosas muy diferentes y que habla muy distinto a la mujer de 40 o 45. Y lo mismo pasa con una mujer de 50. Y que es muy distinto la misma mujer de 15 que pertenece a un nivel socioeconómico a la de 15 que pertenece a otro nivel socioeconómico. Y no puede hablar lo mismo la que está trabajando y tiene una capacidad de adquisición o una capacidad de compra determinada a otra que no tiene. Entonces, ese mismo mensaje que vas a transmitir, fíjate que ahí ya tienes que partirlo en una cantidad. Yo vuelvo al ejemplo de lo que yo hago como relacionista pública y como relacionista con medios. Y es, normalmente hay un error en la comunicación hacia los medios de comunicación, es que se cree que si se hace un boletín de prensa y ese boletín de prensa se manda a una base de datos de 120 medios de comunicación, entonces yo ya voy a salir en todos lados con la noticia que quiero comunicar. Falso. O sea, el boletín de prensa está demostrado, tiene muy poca efectividad cuando es un boletín masivo, porque es que cada medio tiene su naturaleza. Entonces, ¿qué hacemos cada vez? Nos vamos segmentando en el tipo de contenidos. Porque las masas se van haciendo cada vez más pequeñas. Entonces yo digo, bueno, por decir algo, voy a trabajar en un evento, vuelvo y pongo el ejemplo de madera o de construcción. Entonces le doy la vuelta al texto y a la comunicación diciendo, bueno, si yo voy a hablarle a un medio que es especializado en construcción, yo le puedo mandar casi que un texto académico, ¿cierto? Pero si yo le voy a hablar a un medio que es light, pero quiero salir en el medio light, entonces ¿yo qué hago? Tomar fotos sociales dentro del evento y esa foto social mandársela al medio para que salga el empresario con el otro empresario. O pongamos otro ejemplo, encuentro un medio que le gustan las historias de vida, que aquí hay muchos, ¿cierto? Entonces, más bien busco la historia del campesino que fue el que hizo la recolección de la madera y todo el procesamiento y no sé qué, pero ese se lo mando a 3 medios específicos o a 1. Es más, puedo llamar a cada medio y decirle, mira, tengo este evento, tengo esta historia, ¿qué te interesa? Y casi que le construyo el texto. Obviamente ya cada periodista va a coger y va a hacer su investigación, en el caso pues de los periodistas responsables, otros cortan y pegan, pero hay muchísima gente, gracias a Dios, y doy fe de ello, que se encariñan con el tema, lo copian y ya después van y hacen la investigación. Entonces, esto es un paralelo para hablarte de lo que te quería decir ahora, y es el tema de no solamente es pensar en a quién le estoy comunicando, sino el medio a través del cual yo lo estoy haciendo. Y hay otro aspecto en la comunicación mercadológica, y para que sea asertiva, es que hay que saber preguntar. Y ese ejercicio de las 20 explicaciones de un texto también hay que hacerlo para las preguntas. Sí, hay que hacer la pregunta en 20 versiones diferentes. Porque es que además hay preguntas muy tendenciosas. Pues usted le va a responder lo que usted preguntó. Claro. Ahora, la mayoría de las veces la gente no sabe preguntar. Nos enredamos a preguntar y por eso el ejercicio tiene que hacerse también con 20 formas de hacer la pregunta. Sí, parecemos como el desuso, que teniendo en cuenta la naturaleza del mercado, ¿te gusta la comunicación? Absolutamente. Fuera de eso, también hay otros aspectos que hay que considerar, porque fíjate que la avalancha de comunicaciones que hay hoy en día, eso ha llevado a la gente, a muchos analistas, a que discutan si el número de mensajes comerciales, no más que la parte comercial, no hablemos de publicidad únicamente, mensajes comerciales
a los que estamos expuestos en un medio como el actual, pues se dice que oscila entre 3 y 6.000 al día. Sí. Y la capacidad de la mente de percibir mensajes nuevos y de recordar, eso no se amplía, porque eso no es un disco duro al ¿Es cual de yo le pueda cuántos? ampliar la capacidad. Se dice que la capacidad de identificación de mensajes nuevos no es de más de 17. Y la capacidad de interpretación, pues tiene que determinarse de acuerdo con la frecuencia, con la repetición del mensaje. Sobre todo cuando son medios intrusos, como la televisión, como la radio, etcétera. Entonces hay que tener en cuenta todo eso para que haya, primero, una llamada de atención. Segundo, una comprensión del mensaje, una interpretación adecuada y un sentimiento o una estimulación de acción. Ahora, hay Pero vamos a hacer una cosa, porque hay una empresa que sí ya lo hace bastante ¿Ah, bien, sí? ¿Cuál? que es el Hotel Dan Carton. El Hotel Dan Carton me dedica. Bueno, Mónica, y hay que hablar también de lo que terminamos antes de ir al corte. Para que la comunicación de verdad sea asertiva, Sí. tiene que haber repetición de mensaje. Porque Totalmente. con uno solo jamás se va a poder. Por eso las comunicaciones o los mensajes que se transmiten en Navidad sobre la pólvora o los mensajes que buscan un comportamiento social generalmente no tienen tanto efecto, porque no se mide ni la repetición ni el tiempo durante el cual se debe repetir para que haya esa comprensión y esa aceptación del mensaje. ¿Cuántas veces tendría que repetir entonces en ese embudo? Perdóname que haga las veces de entrevistadora, pero es que me quedé pensando en los 3.000 mensajes en promedio que uno recibe al día No, pero es que eso es lo versus que- los 17 que se le quedan nuevos en recordación. Entonces, para poder llegar a estar en esos 17, Eso tiene mucho que ver con lo que decía al principio. Por eso la selección de medios es un aspecto fundamental Pero en el manejo de la total. comunicación. Por eso la selección del mensaje tiene que ser muy, porque la segmentación es uno de los elementos fundamentales también para manejar una buena comunicación. El hecho de que exista tanta exposición, porque no es que a ti te lleguen, estamos expuestos a. Sí. Pero ¿cuántos mensajes tú ni siquiera miras en el día, ni le prestas atención? No. La gran mayoría. Total. Más del 95%, por no decir que el 99%. o sea, Entonces, yo creo que cuántas personas, por ejemplo, que tienes aquí ¿qué dice ahí? aquí, Sí, ahí que dice. claro, tiempo de mercadeo. ¿Ves cuántas personas durante el Exactamente. programa te lo han visto? Están expuestas Puede que ya a que eso. yo lo dije, digan, ves, sí. Claro. Porque Entonces, lo fíjate repetí. que la mayoría de los mensajes que hay, comercialmente hablando, no son percibidos por los supuestos receptores. Sí. Entonces hay que seleccionar muy bien el medio en el cual se va a transmitir, lo cual decías tú al principio, para poder elaborar un mensaje que sea Sí. adecuado. El hecho de seleccionar un medio también tiene muchas cosas que analizar. Pues si yo voy a pautar en el periódico o en la televisión, hay que seleccionar o la página o el horario o hay que seleccionar tamaño. el tamaño, etcétera, etcétera, para que La la sección comunicación sea donde verdaderamente está efectiva. ubicado. Eso quiere decir que la comunicación mercadológica no es que sea, digamos, muy difícil, sino que necesita mucho más análisis hoy en día. Sí, que no es así como tan facilita. Pues No es tan- como antes. No. Sí. Es que antes era muy simple porque no había lo que hay hoy, ni los medios que hay hoy. Es que cuando uno mira y recuerda lo que eran las emisoras radiales en los años 50, 60, a hoy, los canales de televisión, que antes no había, después uno, después dos, después tres, a hoy, lo que eran los medios impresos, lo que era la publicidad exterior, lo que era Internet que no existía, hoy en día existe Internet. Entonces fíjate que los medios se han Muchos. multiplicado exponencialmente. Pero a mí me gustaría aclarar algo de lo que hemos hablado, porque de pronto la percepción puede ser ambivalente, y es que no es que, porque cuando hablábamos de hacer 20 mensajes, o sea, no es que, por ejemplo, el tiempo de mercadeo yo tenga que decirlo de diferentes maneras, pues entonces... No, o sea, es un solo mensaje que se repite por muchísimos lados, Claro, ¿cierto? y Para que hay que posicionarlo. tener versiones distintas del Ya, mismo del mensaje. despliegue de la información, o sea, de Exacto. lo más amplio. El ejercicio hay que hacerlo para poder manejar eso y que cuando el niño te pregunte, mamá, ¿qué es una comunicación asertiva? Tú le puedas decir. ¿Qué le hubiera respondido al niño de 5 años? No, yo creo que la respuesta fue fabulosa. Es la forma como yo le hablo a los abuelos. Es que es magnífico. Pero eso. fíjate que la idea del ejercicio es ese, que a uno no lo tomen por sorpresa un cliente cuando le pregunte esto qué es y uno empiece, ¿cómo le explicara? Y yo cómo le dijera para que me entendiera. ¿Cuántas veces yo les pregunto a mucha gente cuando hablo de esto en las conferencias, digo, ¿cuántas veces reciben ustedes una expresión como, fue que yo no la entendí? Uf, Y eso es diario. Total. Pero no es que el otro no entienda porque no tenga la capacidad de entendimiento,
sino porque el que le explicó no le supo explicar. Volviendo a Maturana, que hablaba yo ahorita del tema de los ámbitos de actuación, él dice una cosa con Jimena Dávila, que es su compañera académica, que es muy clara, y él dice, yo soy absolutamente responsable de lo que digo, pero absolutamente irresponsable de lo que usted escucha. Así es. Porque es que uno lo dice desde acá y el otro desde donde lo escucha, cada uno lo escucha desde donde está, desde las posibilidades que tiene, desde las limitaciones o las ventajas que tiene con respecto a uno. Claro, es que no podemos olvidar que el ser humano tiene una potestad de atención, de prestarle atención a lo que quiere, de interpretar como quiera y de retener como quiera. Lo que uno hace en mercadeo con la comunicación asertiva que se debe manejar es que reduce el riesgo de interpretación errada y de retención donde uno no quiere. Pero la llamada de atención también tiene que ser una cosa que tiene que pensarse. ¿Con qué voy a llamar yo la atención sin hacer el ridículo y que la forma como yo trato de captar la atención del otro no se vaya a robar el show? Claro. Que entonces, a veces quienes titulan en los periódicos, porque eso es un tema de todos los días también en el periodismo, y es cómo hago yo, que tengo que ser un titular de prensa, que tengo que ser en un comité de redacción tenemos que elegir cuál va a ser la noticia del día o cuál va a ser el tema del día, por ejemplo, y uno ahí pensando en, ¿se ha bajado la circulación? ¿No se ha bajado la circulación? Y entonces quienes no son muy asertivos y van por el camino fácil, pues entonces se empelotan a cualquier mujer, la ponen en portada, claro. Y ya con eso suben la circulación y ganan un montón, pero están comunicando. Pero es momentáneo. Y sí, total. Recuerda que la comunicación de mercadeo tiene una finalidad, es lograr comportamientos sostenibles del mercado al cual uno se dirige. No es que sea actúe hoy y mañana veremos qué hacemos. No, la finalidad de la comunicación de mercadeo, y eso tiene que quedar muy claro, es lograr que el comportamiento se sostenga en el mercado al cual uno se quiere dirigir. Yo quisiera volver al tema de la escucha, porque así como la comunicación desde aquí para allá tiene que ser asertiva pensando en que el otro escucha desde donde está, que me pueda entender de verdad lo que yo le quiero decir, etcétera, etcétera, la escucha también tiene que ser asertiva, que la llaman pues la escucha activa, y es lo que hablabas ahora, es, yo no entendí lo que me quisiste decir, entonces vení, ¿qué entendiste? Entonces vos me decís, por ejemplo, hagamos el ejercicio acá, ¿qué entendiste vos sobre qué es un ámbito de actuación? La verdad es que no acabó el tiempo, entonces me salvé. Pudiste haber entendido mil cosas y cualquier televidente entendió una cosa diferente. Lo que entendí es, hay que lo que nosotros llamamos entender el estado de demanda. Eso. ¿Cuál es la zona en la cual se encuentra el cliente? ¿En qué situación se encuentra para saber yo cómo le puedo hablar para que me entienda? Entender su estado de ánimo, entender su capacidad de interpretación para poder transmitir el mensaje en la forma que es. Y yo tendría que repetirte a ti lo que acabas de decirme y tú decirme, ves, sí, eso es, para poder decir aquí hubo una escucha activa. Por ejemplo, ahí hubo una escucha activa parte tuya porque lo que dijiste a mí me parece que, ves, sí, entendió. Ves, ¿sabes qué? Lo dijiste mejor que yo. Claro. Pues, pero la verdad fue que sí se nos acabó el tiempo. Bueno, se acabó. Pero Mónica, yo creo que hicimos un programa muy agradable y que le pudimos explicar a la gente qué es la comunicación efectiva y lo que se necesita en el mercado. Por eso te tengo que agradecer, por eso te invité, porque sabía que contigo ha sido un programa espectacular. Como siempre es un placer estar acá y qué rico que cuentes conmigo cuando quieras. Esto es una cosa que es pasión, que me apasiona, entonces yo sé que sí, eso se contagia. Eso voy a seguir invitándote porque también la gente me ha pedido que haga más programas contigo. Qué bueno. Entonces, para ustedes no nos resta sino agradecerle a Mónica que nos hayan acompañado hoy. Vamos a invitarla más adelante para más programas porque es muy agradable conversar con ella y la verdad es que nos da muchas luces. Muchísimas gracias a todos ustedes, una feliz noche y les recordamos que este set fue diseñado por Arcila Design Studio, que está especializado en la formación y en la elaboración de ambientes para todo tipo de necesidades. En el 320-3132 pueden comunicarse con Arcila Design Studios. Muchísimas gracias y una feliz noche.